Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a la clase de este día. Damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de poder traer la clase, de poder aprender juntos en esta mañana o en esta noche o en este día, sea la hora que ustedes estén escuchando este estudio, pero que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Hemos comenzado ya un nuevo libro, un nuevo trimestre, y el tema es Evidencias de un cristiano genuino. Y el título para este día es Salvo y santificado en Cristo. Para los que no tienen su expositor, la base bíblica la vamos a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 hasta el 25. Vamos a leer el pensamiento central. Nada podemos hacer por nuestro esfuerzo, pero Dios nos rescató y nos santificó por la muerte y la resurrección de Jesús. La salvación, hermanos, no la vamos a lograr, no la vamos a alcanzar por méritos, por sacrificios humanos. No hay nada que nosotros podamos hacer para obtener esa salvación. Solamente es a través de la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente esa preciosa sangre de Cristo es la que nos puede salvar y la que nos puede dar vida eterna. Amén. El texto áureo dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Tenemos fe y esperanza en Cristo Jesús, hermanos, solo por creer en Él, porque Dios fue quien lo resucitó de los muertos. Cristo venció la muerte. Hay un canto que dice, Cristo venció la muerte con poder. Entonces nosotros tenemos poder en su resurrección también, y tenemos que vivir de acuerdo a la manera como nosotros fuimos rescatados. Amén. Vamos a leer un poco de la introducción. El apóstol Pedro, en esta primera epístola que él escribió, nos está proclamando el poder que hay en la redención y la santificación que Cristo hace. Nos dice que fuimos rescatados de toda nuestra vana manera de vivir, todas aquellas cosas que hacíamos antes por ignorancia. Fuimos rescatados, fuimos comprados, pero no con oro ni con plata, sino que fuimos rescatados, comprados a un precio tan alto que fue la sangre de Jesucristo, esa obra que Él realizó en la cruz del Calvario por amor a nosotros, como un cordero, dice, sin mancha, sin contaminación. La obra que Jesús consumó para nuestro bien consistió de dos partes. Primeramente, que Él entregó su vida como el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Y número dos, que Él resucitó de los muertos para que pudiéramos nosotros tener vida eterna. Entonces, en este estudio vamos a ver tres aspectos de la obra que nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo en cada una de nuestras vidas. Primero vamos a ver que podemos ser santificados solamente en Él. Pero para ello es necesario que nosotros entendamos y obedezcamos a su palabra. Y también que podamos poner nuestra confianza en ese sacrificio personal que Él hizo en la cruz. Porque es solamente esa sangre preciosa que Él derramó en esa cruz que nos limpia de todo nuestro pecado. Amén. También se nos hace una exhortación para que podamos actuar en ese poder de su gloriosa resurrección, como una señal de victoria contra la muerte y la carne. También se espera que nosotros vivamos en el poder de resurrección, como haciendo la diferencia en el mundo, con el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Muy bien, vamos a entrar al punto número 1
Y el punto número 1 dice, ¿cómo hacer para que la gracia de Jesús obre en nosotros? ¿Cómo hacer para que esa gracia, ese regalo inmerecido, ese favor que nosotros no merecemos, pero que Dios nos lo dio, nos lo ofreció a través de su Hijo? Dice que lo que tenemos que hacer para que esa obra obre, para que esa gracia de Jesús obre en nuestras vidas, es que tenemos que ser entendidos, sobrios y obedientes. ¿Qué significa ser entendido, mi hermano? Dice que ser entendido implica que podamos tener discernimiento, que podamos ser sabios, que podamos conocer, que podamos comprender. ¿Y que vamos a conocer y comprender? La palabra de Dios. Y otra de las cosas que también nos pide el Señor es que seamos sobrios. Sobrios es que podamos tener dominio propio, que podamos estar vigilantes, que podamos mantener el juicio, podamos ser constantes, perseverantes, firmes en lo que nosotros hemos creído. Y otra característica, la obediencia. Dios quiere que también seamos obedientes a su palabra, a toda esos mandatos que Él estableció en la palabra de Dios. Pero para poder ser todas estas características entendidos, sobrios y obedientes, es necesario que nosotros conozcamos la palabra. Por eso con esta expresión de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, Pedro lo que estaba tratando de decir es que pusieran atención a todo este tema que él les trataba de comunicar. Y les estaba hablando acerca de la santificación, que es necesario que nosotros vivamos una vida diferente a los del mundo, que era necesario que mantuviéramos nuestra vida en santidad. Y la santidad, hermanos, no se da de un día para otro, es un proceso que es día a día. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Leyendo su palabra, orando, manteniéndonos en comunión con nuestro Padre. Amén. Entonces, vemos que la sobriedad es algo que el cristiano va adquiriendo en la medida que él puede esperar por completo en la gracia de Jesucristo para llenar su corazón de paz. El entendimiento, hermanos, es una puerta por la que entra al corazón del creyente. ¿Y qué es lo que va a entrar al corazón del creyente? La palabra de Dios. La sobriedad es un estado que se va a alcanzar con la madurez, con la comprensión y sobre todo el dominio propio para no ceder a los impulsos de la carne. Y solamente es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar, porque nuestros propios esfuerzos no podemos hacer nada, hermanos. Solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo es que Él nos puede ayudar a tener dominio propio, a que el fruto del Espíritu Santo sea manifiesto en nuestras vidas. La paz también es una actitud necesaria para que podamos escuchar el consejo divino y que podamos aplicarlo a nuestra vida diaria. Entonces, recordemos que en la lección anterior, el apóstol Pedro dejó establecido que era necesario renacer. Era necesario renacer para poder ser salvos y poder convertirnos en hijos de Dios. Ahora, el apóstol Pedro en esta clase les está insistiendo a los lectores y nos está insistiendo a nosotros de que hay una urgencia. Debe haber una urgencia en nosotros en obedecer las enseñanzas de la palabra. ¿Para qué? Para que no nos conformemos a los deseos malos que nosotros teníamos, estando en nuestra ignorancia. Y como vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, de los versículos 13 y 14, nos dice:
Nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en nuestra ignorancia. Lo que Pedro, les estaba diciendo era que estuvieran. Lo que Pedro les estaba diciendo era que estuvieran firmes en lo que ellos habían creído y que pudieran atender a la palabra de Dios, que pusieran atención. Dice, no se conformen, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos malos que antes tenían, actuando en ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocían de Dios. Y esto les estaba hablando a los gentiles también, de que ellos vivían haciendo costumbres paganas. Y hoy en día también es un mandato para nosotros que debemos de tener cuidado la manera como nosotros nos comportamos, la manera como nosotros nos dirigimos. Tenemos que hacer diferencia. ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, dice que ahora Dios nos mira a nosotros, pero ¿por qué? Porque Él ve esa sangre derramada en nuestras vidas por el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Vamos a ver el punto B, dice, reconocer la santidad de Dios y conducirnos con temor a Él. Para esto son los versículos 15 al 17. Dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol Pedro decía, no, si Dios es un Dios santo, Dios es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios perfecto, bondadoso, fiel y verdadero. Dios es santo, entonces es necesario que también nosotros permanezcamos santos. Él es santo por naturaleza, pero nosotros fuimos santificados por la sangre de Cristo Jesús. Y estos atributos que el Padre tiene, también los tiene su Hijo, en toda plenitud. Si nosotros vamos a dirigirnos a Dios en oración, si nosotros queremos servir a Dios, es necesario que nosotros mantengamos una vida limpia, una vida santa, y tenemos que vivir de una manera completamente diferente a la manera como viven los del mundo que no conocen a Dios, de una manera completamente santa, porque fuimos elegidos, fuimos escogidos por Dios, ¿verdad?, para hacer luz en medio de esas tinieblas. Y nuestra vida, hermanos, debe demostrar una reverencia a nuestro Dios en todo momento. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Cómo nosotros nos comportamos, no solamente en la iglesia o frente a una autoridad o frente a alguien especial, sino también cómo somos nosotros cuando estamos solos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios omnipresente, omnisciente. Él está en todo lugar, Él conoce todo. Y Dios es santo, y entonces Él lo que quiere es que también nosotros vivamos en santidad. Vemos que para reforzar su argumento, Pedro cita textualmente las palabras del Pentateuco que exaltan la santidad como un elemento de unión entre Dios y su pueblo, cuando él dijo en Levíticos 11, 44 y 45, sed santos porque yo soy santo. Y si nosotros leemos o nos vamos al Antiguo Testamento, vemos las consecuencias de personas que se acercaron a la presencia de Dios siendo impuros, ¿verdad? Hubo graves consecuencias. Entonces hoy en día también es necesario que nosotros mantengamos esa vida en santidad, nuestra vida limpia delante de Dios. Y es día a día, sabemos que como humanos fallamos, pero tenemos un abogado, el abogado de abogados, que está presente allí y está intercediendo por nosotros.
Entonces eso no nos debe de detener. Es necesario que nosotros le pidamos la ayuda al Espíritu Santo, que nos llene de su presencia, que nos guíe, que nos ayude a poder despojarnos de todas esas malos hábitos, de todos esos malos vicios, de todas esas malas costumbres que teníamos antes en nuestra vieja manera de vivir. Ahora nos hacen llamado de que tenemos que vivir acorde a como hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, hermanos. Entonces, debemos de reflejar en nuestras vidas el fruto de que verdaderamente, si somos verdaderamente hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque las obras de la carne, la manera como nosotros nos comportemos, va a demostrar si verdaderamente somos hijos de Dios. Porque nos dice que no podemos invocar por Padre a Dios si nuestra vida no está reflejando esa luz de su santidad, si no estamos produciendo el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese fruto? El amor, la paz, la bondad, ¿verdad? El dominio propio, la mansedumbre. La comunión con un Dios santo solo puede darse cuando nosotros vivimos en santidad. De esa manera es que vamos a poder permanecer en comunión con Dios. Si permanecemos en Él, Él estará cerca de nosotros, porque no puede. Dios ama al pecador, pero Dios no ama al pecado. O sea, es necesario que nosotros mantengamos una vida limpia, una vida pura delante de Dios, y tenemos la ayuda del Espíritu Santo en las áreas que nosotros no podemos. Dice que tenemos que saber que un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios por las obras que nosotros realizamos aquí. Por eso, hermanos, en toda nuestra manera de vivir implica que debemos de llevar una vida diferente, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida, en todo lugar, en todo pensamiento que venga a nuestra mente, en todas nuestras actitudes, nuestras acciones, en cómo son las palabras que salen de nuestra boca también. Y debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque no fue en vano la salvación. Fue a base de dolor, fue a base de un sacrificio grande que hizo nuestro Señor Jesús. Y por eso nosotros día a día tenemos que valorar tenemos que valorar esa salvación que Cristo nos ha ofrecido. Amén. Vemos que Adán, Abraham, Moisés, Elías, muchos otros vieron a Dios parcialmente, pero solamente Jesucristo fue el que podía ver al Padre. Aparte de Jesús, no hay nadie que haya visto al Padre, solamente en Jesucristo. Y por eso nos dice que tenemos que seguir también la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo. Y ya lo hablamos hace un momento, cómo vamos a reflejar esa santidad en la manera como nosotros nos conducimos. Amén. Ok, vamos a entrar al punto número 2. Dice, ¿qué hace nosotros el Cordero que murió y resucitó? Para esto vamos a ver en 1 de Pedro 18, 20. ¿Qué es lo que hace nosotros este Cordero? Nos rescata del pecado con su sangre preciosa. En el pasado, en el Antiguo Testamento, nos dice que cuando alguien quería rescatar a un esclavo, debía hacerse con oro y con plata. Pero ahora el apóstol Pedro nos está diciendo a nosotros que fuimos rescatados, pero no con estos materiales que perecen.
No fuimos rescatados ni con oro ni con plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él se ofreció a sí mismo como una ofrenda que fue de suficiente valor para poder pagar el precio de nuestra salvación. Y por eso es necesario que nosotros le demos valor a nuestra vida, porque no fue en vano que nos rescató el Señor. Tuvo que dar su vida. Él ofreció, derramó toda su sangre en ese lugar, en esa cruz, para que nosotros pudiéramos tener ahora salvación y podamos tener una esperanza de tener esa eternidad con Él un día. No podemos derrochar nuestra vida, hermanos, porque nos compró al precio de su vida. Es por eso que nosotros tenemos que vivir dándole importancia a nuestra vida como algo precioso, como algo de valor. Y me encanta lo que nuestra pastora nos dice en las enseñanzas que ella da los martes, porque dice que a lo mejor como humanos no somos nada, no valemos nada, pero valemos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Cuando esa sangre es derramada sobre nosotros, es que nosotros tenemos valor. Entonces, es necesario que nosotros nos mantengamos y valoremos nuestras vidas ahora en Cristo Jesús, porque Él nos ha rescatado, Él nos ha dado esperanza, Él nos ha dado vida eterna para poder llegar un día a ese lugar que Él ya fue a preparar para nosotros. Y Dios es un Dios justo, un juez justo, y Él está irado contra el impío todos los días. Vemos que el pecado llegó a la humanidad y fue esclavizada la humanidad por el pecado, porque desde la desobediencia de los primeros padres, ¿verdad? Desde la desobediencia de Adán y Eva es que el pecado entró al mundo. Y nos dice que Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene sus deseos hacia lo malo. Y vemos que en el pasado eran los animalitos los que eran sacrificados en lugar del pecador, ¿verdad? Un animalito era el que era sacrificado, y de esa manera el hombre era perdonado su pecado, pero solo cubría. Entonces llegó un tiempo cuando dice que Dios se hastió de esto, o sea, se cansó de esos sacrificios, de todos estos sacrificios de animales que eran ofrecidos, hasta que ya no le agradó más. Por eso fue que envió a su único hijo para ser ese cordero que quitara el pecado de todo el mundo. Y más que un pago, debe de ser considerada una ofrenda, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con ese sacrificio de Jesucristo fue suficiente. Ahora ya no hay nada que podamos hacer nosotros. Ya no hay nada, ningún esfuerzo humano que podamos hacer para obtener esa salvación, únicamente aceptando a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en esa cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener salvación. Y esta ofrenda que Jesucristo hizo fue lo que satisfació la ira divina contra el pecado que habíamos recibido de nuestros padres, contra esa herencia pecaminosa, llena de todos los ideas, hábitos, vicios de la carne que nos tenían atados. Solamente Cristo fue el que nos trajo esa libertad. Amén. Entonces, el B nos dice:
nos imparte fe y esperanza por su resurrección. En el 1:21. Nos imparte fe y esperanza en su resurrección, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Únicamente creyendo en Dios, porque dice que Él lo resucitó de los muertos y le dio gloria, para que nosotros pudiéramos tener fe y pudiéramos tener esperanza. Cristo, hermanos, no solamente es el Cordero de Dios, sin mancha ni contaminación, también es el autor y consumador de la fe. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro medio, hermanos, no hay otra manera de poder llegar al Padre, únicamente a través de su Hijo Jesucristo, únicamente a través de aceptarle a Él como nuestro único Señor y Salvador. Dice que esto significa que el hombre necesitaba un puente para poder restaurar esa comunión con Dios Padre, porque se había dañado por el pecado. Entonces era necesario que hubiera un puente, una manera de poder restablecer esa comunión con Dios Padre, y fue solamente a través de Jesucristo. Por eso ahora nosotros podemos comunicarnos con nuestro Dios, porque por eso ahora Él nos puede escuchar, porque ve esa sangre derramada en nosotros, la sangre de su Hijo. Amén. Solo a través de su obra, de esa obra de redención que Él hizo, es que nosotros podemos llegar al Padre. No necesitamos otro mediador, únicamente Jesucristo, porque nos dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y nuestra esperanza, hermanos, está basada en que Él murió, pero resucitó. Gloria a Dios. Él venció el pecado, Él venció la muerte, venció. Y Él se levantó victorioso de la tumba. Y por eso ahora nosotros somos victoriosos, por esa obra que Él realizó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Al morir por nuestros pecados, al tomar nuestro lugar, porque Él se hizo maldito por nosotros, Él se hizo pecador por nosotros. Y ahora tenemos esa esperanza en que Él resucitó. Él está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y ahora vamos a ver el punto número 3. Nos dice, ¿qué es lo que se espera que hagan los rescatados y santificados? ¿Qué se espera ahora de nosotros que hemos sido santificados y rescatados por Jesús? ¿Qué se espera? Que amemos entrañablemente a los hermanos. Dice que se espera que amemos entrañablemente a los hermanos. Dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos a unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que siempre vive y permanece para siempre. Nosotros sabemos que el hombre que no conoce a Cristo, el hombre que no conoce a Dios, únicamente vive para sí mismo, muere en su egoísmo y él siempre está sujeto solamente a cosas materiales. Pero si nosotros somos libres del egoísmo, si nosotros somos libres de ese egoísmo, vamos a poder amar a los demás. Porque Jesucristo lo dejó establecido cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, dijo, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo, hermanos, decimos que podemos amar a Dios, a quien no hemos visto, y no podemos amar a nuestros semejantes, los que están con nosotros todos los días? Pedro sabía que si el cristiano purifica su alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, necesariamente tendrá que demostrarlos por medio de su amor fraternal no fingido. El amor, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo, y solamente vamos a poder amar a los demás o amar a Dios, amar a nuestros semejantes, si nosotros nos permanecemos en Él, que nosotros conozcamos su palabra, que nosotros pidamos al Espíritu Santo que nos llene de su presencia, que podamos demostrar verdaderamente que somos sus hijos, que estamos viviendo bajo su gracia, y amar entrañable de corazón puro es una de las evidencias de la obra profunda que Dios realiza en el creyente. Cuando nosotros verdaderamente amamos a los demás, estamos demostrando, estamos evidenciando que Dios está realizando esa obra santificadora en nuestras vidas. Debemos despojarnos de todo egoísmo, de todo aquello que haya en nuestras vidas, para que podamos amar a nuestros hermanos. Y aquí no se está hablando de un amor interesado como el que se ofrece los que solo buscan un beneficio personal, o ni del amor religioso que se profesan algunos miembros en la iglesia. No, lo que Pedro tiene en mente aquí es el fruto del Espíritu Santo, que se va manifestando en nuestras vidas con actos que trascienden al deber y a los compromisos. Porque el amar entrañablemente es un acto que se ofrece, que se da a personas de las que no esperamos nada. A veces tenemos que amar más a los que nos han ofendido. Y no es fácil amar a nuestros enemigos, pero Jesucristo nos dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Y es imposible, amar a los enemigos es imposible para los que viven bajo la lógica humana. Y la única manera que nosotros vamos a poder amar a los que nos tratan mal, a los que hablan de nosotros, a nuestras espaldas, a todos los que siempre tienen pensamiento de mal para nosotros, solamente lo vamos a poder amar si estamos en Cristo, si permanecemos en Él. Por eso, para poder amar de corazón puro, es necesario ser renacidos. Pero dice, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible. Por eso ahora usted puede entender por qué hay algunas personas que no pueden amar de verdad. Porque el verdadero amor no es un sentimiento, no es un producto de los instintos e impulsos de la carne, no, es una expresión real y práctica que el Espíritu Santo obra en el ser humano. Si usted y yo, hermanos, tenemos problemas para amar a nuestros hermanos, o para amar a alguien, o poder perdonar a alguien que nos ha dañado, tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Él es el único que nos puede ayudar a salir de donde nos encontramos, de esa situación en la que estamos. Amén. ¿Qué es lo que se espera que hagamos también? Que podamos vivir en la palabra de Dios, que permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre es el factor divino eficaz que va a ser posible
nuestro renacimiento en Cristo Jesús. Sin Cristo, hermanos, todo es vano y falso. Por eso dice que nadie puede gloriarse en su fuerza natural o su inteligencia humana, ni en los recursos materiales que posee. No. Hoy en día la gente vive en orgullo. La gente sin Cristo, ellos viven al día y dicen, tú vive hoy tu vida, no sabes lo que espera mañana, pero por eso el apóstol Pablo recorría a la metáfora de Isaías 46:8, donde enseñaba la ilustración de la hierba y la flor de la hierba, ¿verdad? De la flor del campo, que nosotros la vemos que hoy florece, pero ya mañana ya no está, ya ha muerto. Y la obra que el Espíritu Santo desarrolla en el interior del cristiano va desarrollando un valor que no tiene, un valor incalculable. Y aquí hay una historia donde nos dice que las personas en el mundo, entre más son egoístas, más orgullo tienen en las cosas que poseen, en los recursos que tienen, dice que se van a disipar como el humo en el viento. Entre más se enaltezcan, menos valor tienen, ¿verdad? Es como la historia que cuentan aquí de un hombre que caminaba con su niño. Dice que iba en medio de los trigales cuando ya estaba cerca el tiempo de la cosecha. Y el niño se acerca a su papá y le pregunta, papá, ¿no es verdad que las espigas que están altas y que relucen son mejores que las que están bien inclinadas y casi se están cayendo? Y el papá le dice, no, mi hijo, le dijo a su papá, las que tú ves que están erguidas y relucientes están así porque no pesa nada. O sea, así también el hombre que es orgulloso y egoísta, o sea, no tiene nada, no tiene valor. Y le dice, pero las que tú ves que están por el suelo, están llenas, son las que realmente tienen valor. Igual que las espigas llenas que lucen, que están doblegadas, son los cristianos santificados, que sin hacer alarde de las virtudes que tienen, son los que tienen mucho para dar al Señor y a sus semejantes, a todos los que están a su alrededor. Por eso los que se humillan delante del Señor y son sometidos a la voluntad de Dios, podrán parecer personas de escasos méritos o que no tienen importancia, pero en realidad son los únicos que van a sobrevivir la crisis espiritual. Por eso, según el apóstol Pedro, todo esto se puede cosechar únicamente cuando se ha cultivado en el corazón la verdad sólida de la palabra de Dios. Porque la belleza física con el correr de los años, hermanos, se va a acabar. Todo lo que está aquí, los bienes materiales, todo lo que está aquí en este mundo es temporal, todo se va a terminar. La belleza física se va a terminar también. Pero la riqueza espiritual que nosotros obtengamos a través de su palabra, eso va a permanecer. Porque dijo Jesucristo, ¿verdad? En su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es necesario que nosotros conozcamos de su palabra, que la valoremos, que nosotros nos reflejemos ahí. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios es que nosotros vamos a poder conocer la voluntad de nuestro Dios Padre. Y a través de su palabra es que nosotros
El Espíritu Santo va a ir trabajando en nuestras vidas, en el día a día, nos va a ir santificando. Entonces, es una responsabilidad para nosotros que permanezcamos en su palabra, que vivamos de acuerdo a cómo hemos sido rescatados de todas esas maneras que teníamos antes en nuestras vidas. Por eso ahora nosotros nos regocijamos en que Cristo murió, pero también resucitó. Si por su muerte fuimos rescatados de toda nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Todos esos malos deseos que teníamos antes, todos esos malos hábitos, por su resurrección hemos alcanzado la victoria sobre el pecado. Por el poder de su muerte es que nosotros ahora somos salvos. Por su resurrección hemos sido santificados y hemos sido justificados. No por las obras que realicemos, sino por la obra que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. No hay nada, mi hermano, no hay nada que podamos hacer en nuestro propio esfuerzo para poder alcanzar esa salvación. Ya Cristo lo hizo. Ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar, ¿verdad? Aceptar lo que Cristo hizo por nosotros, aceptarlo como nuestro Salvador y que podamos vivir en el día a día con la ayuda del Espíritu Santo, podamos vivir esa vida que Él ahora nos ha ofrecido y que tenemos esa esperanza de que un día vamos a tener esa vida eterna, de que un día nos vamos a poder reunir con nuestro Salvador en aquel lugar que Él ya fue a preparar para nosotros. Amén. Así como la salvación no se logra por ningún esfuerzo humano o por los sacrificios que podamos hacer, no hay nada que podamos hacer. La santificación tampoco se va a lograr con tan solo ya dejar todas esas cosas que no le agradan a Dios. No, sino que nosotros mantengamos esa sangre preciosa derramada en nuestras vidas. Ese va a ser el agente que va a purificar nuestra mente y nuestra vida. El Espíritu Santo. Así como hoy en día le hacen propaganda, ¿verdad?, al mejor jabón que quita hasta la mancha más imposible. Así, hermanos, en nuestra vida espiritual, en lo espiritual, únicamente la sangre de Jesucristo puede quitar toda mancha del pecado. Únicamente la sangre de Jesucristo puede limpiarnos, puede darnos vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, fue muy linda la clase de hoy. ¿Por qué? Porque nos enseñó de que no hay nadie más en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, y que la santificación es día a día y no lo podemos hacer en nuestro propio esfuerzo, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora tenemos una esperanza, ahora tenemos fe, ahora tenemos valor en nuestras vidas. ¿Por qué? Por esa sangre que Jesucristo derramó sobre nuestras vidas. Amén. Para la siguiente clase vamos a seguir analizando la evidencia de que un cristiano es genuino, y el título va a ser Fundado y sustentado en la roca que es Cristo Jesús. Para ello, hermanos, leamos en Primera de Pedro el capítulo 2 del 1 al 10. Vamos a cerrar con una oración. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este estudio de hoy. Gracias porque solamente a través de tu Hijo Jesucristo, por esa obra que Él hizo en la cruz, es que nosotros podemos tener salvación. Gracias, Padre, porque no había, Señor, otra manera de que nosotros pudiéramos comunicarnos
contigo, Señor. Nos dice que tú amas, Señor, al pecador, pero te disgusta el pecado, Señor. Y fue Jesucristo ese puente, Señor, en medio tuyo y nuestro, que ahora pudo ser restablecida nuestra comunión contigo. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, por esa sangre preciosa que nos ha limpiado, que nos ha santificado, que nos ha justificado delante de nuestro Padre. Señor, yo te pido en este momento por cada uno de mis hermanos que pudieron escuchar esta enseñanza, que tú nos ayudes a cada día a permanecer en ti, Padre, que podamos ir despojándonos de todo aquello que no te agrada, que podamos dejar que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude, que a través de tu palabra nos muestres en las áreas que necesitamos ayuda, Señor, en las áreas que necesitamos ser restaurados, Padre. Si hay alguna necesidad en medio de cada uno de tus hijos, yo te suplico que sea tu Espíritu Santo, Padre, que seas tú dando fortaleza, que seas tú dando dirección, que tú nos ayudes a ser obedientes a tu palabra, que podamos ser entendidos, Padre, y que podamos tener ese dominio propio para poder vencer, Padre, todos esos ataques del enemigo, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, gracias por tu palabra que aún la tenemos. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Que seas tú con cada necesidad, Padre, que hay en tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.